Eh, en esto un poco es ver qué beneficio me da planificar el futuro, qué beneficio me da optimizar los resultados. Cada uno debiera hacerlo sobre su organización. ¿Qué beneficio me da planificar el futuro? ¿Qué beneficio me da optimizar los resultados? Y entonces en el medio integrar. Obviamente está bueno ponerle una proporción. Tengo 60% y 40% de esto, 60% de uno y 40% del otro, pero está bueno ver de qué manera integrarlo. ¿Por qué digo de qué manera integrarlo? Porque para no seguir manejando el tiempo 60% de una cosa y 40% del otro, sino de ver si hay actividades que yo ya las pueda hacer de manera integrada. Entonces no tenga que estar entre una cosa o la otra, sino que por ahí, después por ahí le dedique 30% a estar planificando el futuro, 20% a estar orientado en los resultados del presente y 50% actividades que ya las puedo pensar en conjunto. ¿Sí? Eh, de estos 6 elementos que vimos antes, puesto un poco como lo habíamos hecho al principio, ¿no? Con las polaridades. ¿Hay alguno de estos 3 elementos que importan más en sus empresas que el otro? O sea, planificar el futuro versus focalizar el resultado. Impulsar el crecimiento o impulsar el crecimiento y optimizar recursos. O fomentar la innovación y asegurar el orden. ¿Hay alguno de los tres que importa más que el otro? En mi caso, más el tercero, el de la innovación. Innovación y orden, perfecto. Ahí vamos con el tema de Mauricio, Mercado Libre, con eso. Cuénteme otras realidades, a ver si pasa más o menos. Tomo estos tres por un lado y voy a tomar el otro que es más individual por el otro, ¿no? ¿Hay Dale, alguno que genial. también está con el tercero como el más importante? Ah, Carlos también, ¿no? Por lo que te entiendo, Carlos, el pulgar arriba, perfecto. ¿Alguno Sí, más también, también. que me tire nombres que... Bien. ¿Hay alguno que está más en planificar el futuro y focalizar los resultados como el más importante? Eduardo, Gastón. ¿quién más? Sí, yo, Elena. Yo Gastón. también. Gastón, perfecto. ¿Quién más? Alejandra, ¿no? Natalia, yo, acá. Juan Natalia, Ignacio. perfecto. ¿Quién más? Juan Ignacio. Juan Ignacio, perfecto. ¿Quién más? Yo también, Alejandra. Alejandra, perfecto. ¿Quién más? Micaela. Micaela, bien. ¿Quién más? Y yo estoy en ambos, en planear y en impulsar, en el uno y en el 2. Así Bien, que, perfecto. Entonces ahora vamos por el 2. O sea, Javier ahí seríamos 8 con el uno. Javier también dice, che, estoy con impulsar el crecimiento y optimizar recursos. ¿Alguno también está en ese? Mayra. Mayra, perfecto. ¿Quién más? Sí, Caterina. Caterina, perfecto. ¿Quién más? Walter. Olivia. Walter y ¿qué más? Olivia. Olivia, Antonella. perfecto. ¿Y quién más? Micaela. La otra es Y Micaela. Micaela Tomadoni, perfecto. La otra, Pablo también. y Pablo también. También. Natalia. Natalia también, perfecto. Natalia, estás en los dos. Bien. O sea que se repite bastante el tema de planificar y de impulsar, están bastante parejos, ¿no? Por una cuestión nada más como para darle una determinación. Vamos a ponerle más a planificar y focalizar en resultados, si les parece, en ese sentido, para enfocarnos en uno de los dos, ¿no? En planificar y focalizar en los resultados. Entonces vamos a ver de aplicar esta herramienta a qué beneficio tiene planificar en el futuro. Si tuviésemos que empezar a enumerar beneficios que tiene planificar en el futuro, ¿qué beneficios tiene planificar el futuro, digamos? llegar mejor Adap- preparados a un objetivo específico. Preparación, perfecto. Claridad, adaptarse mejor. claridad en la fijación de objetivos. ¿Qué más, perdón, Marcar una dirección. marcar una dirección, orientación? ¿Qué más? Evitar Adaptarse. sobresaltos, puede ser, como Bien. Anticipar, evitar sobresaltos. es ¿Qué más? Evitar imprevistos. Evitar imprevistos. Minimizar los riesgos. Minimizar riesgo, perfecto. Bien. ¿Qué más?
Adaptación rápida. Adaptación rápida. Bien, entonces acá vamos a poner como 4 cosas que se fueron desprendiendo de esto. Anticipación. Con anticipación también tomo en cuenta el tema de evitar sobresaltos, por decirlo de alguna manera. Anticipación. Correcto. Adaptación sería otro. ¿Sí? Orientación. Alguno decía orientación, claridad. También estaría el tema de orientación. Y también estaría el tema de como una fijación, una como claridad de qué es lo que vamos a hacer, o sea, esa fijación de objetivos. Entonces, por lo menos ahí tenemos 4 beneficios. Anticiparnos, adaptarnos, tener claridad en la fijación de objetivos y tener una buena orientación. ¿Sí? ¿Qué beneficios tiene la orientación a resultados? ¿Correcto? Esta parte por el otro lado, ¿no? ¿Qué beneficio tiene la focalización en resultados? ¿Qué beneficio tiene el opuesto? Retroalimentar esa planificación. En base a resultados, yo reformulo mi planificación. Bien. Pero en sí mismo, la orientación a resultados sin pensarlo con la planificación todavía. Solo la focalización en resultados. Solo la parte del beneficio. Sostenibilidad de la empresa. Bien. Eficiencia. Sostenibilidad, eficacia. ¿Qué más se dijeron? Eficiencia. Eficiencia, bien. Eficacia, Hay un eficiencia. solo norte, hay un solo objetivo, el resultado como máximo. Ok, o sea, O sea, no te desvías hacia, sino que bien. tenés una meta, una sola, resultado. Ok, Prioriza. foco. Foco vamos a poner. Bien. La sustentabilidad, eficacia, eficiencia, foco. ¿Algo más por este lado? Bien. Y del otro lado, Certidumbre puede ser. certidumbre, bien. Del otro lado, eh, ¿están viendo lo que escribo, no? Ahí sobre la pantalla. Sí. Sí, sí. Bien. Sorry la letra, hasta ahora lo estuve escribiendo con el dedo. Voy a ver si lo puedo escribir con el... Tengo un lapicito para escribir esto, espero que me acompañe. No sé si tampoco es la recontra solución, pero del otro lado era adaptación, adaptación, anticipación, y esto también era orientación y objetivo claro. Objetivo lo voy a resumir así, o claro. Entonces yo tengo acá beneficio de la planificación por un lado, beneficio de la focalización de resultados por otro. ¿Cómo podría yo trabajar en esta integración entre los temas? ¿No? ¿Cómo podría ser? ¿Podría mezclar la adaptación con la sostenibilidad? ¿Podría mezclar la adaptación con la eficacia, con la eficiencia? ¿Podría mezclar la adaptación con el foco, la adaptación con la certidumbre? ¿Cuál va mejor con cuál? La orientación con el foco la veo bárbara, la veo Bien, clarísima. perfecto. Entonces, para simplificarlo, yo podría hacer un uniendo con flechas, pero como en un momento se me pueden cruzar las flechas, yo voy a poner la orientación, que es el número 3 de acá, se va a mezclar con el 3 de acá. 3 y 3 voy a poner, ¿sí? El objetivo claro podría ir con la certidumbre, ¿correcto? Claro. Bien. 4 y 4. ¿La adaptación se da con algo? Con la eficiencia puede ser, me adapto para ser más eficaz, ¿no? Sí.
no necesariamente, puede no No quedar tan, necesariamente, pero podría pasar eso, ¿no? O sea, podría, Para mí, con la sostenibilidad, porque uno adapta, ¿no? para hacerse Para poder sustentable, ¿no? garantizar, Bien. exacto, una continuidad. Bien, y acá a propósito, pero esto entiéndamelo, a propósito, voy a dejar algunos de estos que no se pueda por ahí unir, ¿se entiende? No todos por ahí voy a poder terminar de integrarlos. Y acá es donde yo tengo que decir, bueno, una adaptación sostenible, una sostenibilidad adaptada. Tengo que empezar a jugar con qué frase podría integrar la adaptación y la sustentabilidad, ¿se entiende? Entonces, o sea, esta tercera vía es adaptación para supervivencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo tendría que tener armada ciertas cuestiones ciertas cuestiones de mínima que me aseguren la continuidad. Adaptación para continuidad, adaptación para supervivencia. Entonces, con eso mezclo el beneficio de uno de los extremos con el beneficio de otro de los extremos. ¿Se entiende? Esto se lo estoy poniendo en términos prácticos como para poder eh, aplicar o tratar de aplicar la herramienta. Vieron que las herramientas, eh, uno de algún modo aprende las herramientas usándolas. O sea, las herramientas como mejor se aprenden es usándolas. Por eso estoy tratando de poner algún ejemplo, para que a ustedes les sirva un framework hecho, entonces después ustedes puedan replicarlo con la propia realidad de sus negocios. La orientación y el foco, ¿no? O sea, foco en la orientación enfocada, orientación para qué con el foco. ¿Cómo podríamos poner en una frase esta integración entre estos dos extremos? Dirigir con un propósito, con un Bien, fin. dirigir con un Sí, sí, propósito. sí, entiendo. o orientación hacia el foco. Sí, acá puede ser esto de dirigir, me gustó. Dirigir con propósito, pero el resultado por ahí es un poquito. Está bien. Dirigir con propósito, dirigir está bien, dirigir con propósito, que el propósito me marca como un foco específico, es un propósito. Dirigir y voy al propósito para poner con un propósito. ¿Se entiende? Con un propósito esencial. Por ahí no pongo tanto con un propósito principal porque parecería medio redundante, pero como si fuese con un propósito más determinante que otros, con un propósito prioritario. Y el del objetivo claro con la certidumbre. ¿Cómo podríamos poner ahí una frase que integre el objetivo claro con el tema de dar certeza? Bien. Eh, En realidad, yo lo que entiendo es que los objetivos del presente deben estar alineados con lo que yo quiero en el futuro. bien. Porque yo puedo. Esto me gustó, ¿eh? Me gustó. Alinear el presente con los mejores escenarios futuros. Sobre que no se me entiende del todo, pero trato de poner. Entonces, ¿qué estrategia haría para que adaptar a la organización a que asegure su supervivencia? ¿Qué estrategia haría para
para adaptar. O sea, ¿qué estrategia haría para esto? Vamos a ponerlo como 1, esto vamos a ponerlo como 3 y esto de acá abajo alinear como 4. ¿Qué estrategia haría para, qué acciones haría para poder, de alguna manera, garantizar esta conclusión que saqué entre los dos opuestos, que es tener mínimas o básicas estrategias de adaptación para garantizar la continuidad de la empresa? ¿Cómo, Pablo? ¿Podrías repetir? Perdón. Para esto que es adaptación para la supervivencia, adaptación para la continuidad de la empresa, o sea que nunca tenga una discontinuidad, que me aleje del riesgo de poner en riesgo la organización ante volatilidad, incertidumbre. O sea, para evitar que en un año, en un semestre, quede dañado de tal manera que pueda ponerla en riesgo a la empresa. O sea, el concepto de empresa en marcha, de que siga funcionando. Exacto, que de mínimo garanticemos que no desaparezca. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque es una empresa que viene siendo muy exitosa. ¿Ubican Globant? Sí. ¿Pasó algo particular Globant este año? Se cayeron, se desplomaron las acciones. Bien. ¿Cuánto? Creo que habían llegado bajo un 70, si no me falla la memoria. Exactamente. En dos trimestres destruyó 70% de su valor de accionario, ¿eh? Esto no es estrictamente tan determinante de que sea así. Pero en el valor de sus acciones, financieramente, el valor de sus acciones se destruyeron un 70%. Está cambiando el modelo, ¿eh? Está cambiando un modelo de inteligencia artificial. Está pasando del de horas de consultoría a agentes de inteligencia artificial. Pero perdió 70% del valor financiero. Riesgo de desaparición, ¿eh? Podría. Entonces, ¿qué estrategias hacer para evitar a veces que nos pase eso? ¿Podrían ser protocolos de adaptación? ¿Y qué son los protocolos de adaptación? eh, Más o menos como cuando pasa de, che, en caso de emergencia, se caerá una máscara, póngasela primero no sé qué, después póngasela a la persona que tiene al lado. Y bueno, para eso es muy importante planificar, ¿no? Exactamente. Bueno, no solo planificar en sí, sino qué planificar. O sea, planificar la emergencia. Escenarios. Claro, los escenarios de emergencia, ¿se entiende? Ok. Vamos a poner protocolos de emergencia. Entonces, ¿qué hacer en caso de? ¿Se entiende? En caso de que se descomprima la cabina, ¿vieron que hay todo un protocolo hecho? Sí, sí. Y hay hasta un instructivo con dibujitos, ponga la cabeza así y haga así, y la mascarilla se pone así, si no, y sople. Se lo vimos 20.000 veces a azafatos, azafatas, y aparte vimos las cartillas esas. Esos protocolos de supervivencia por ahí los tengo que tener todo el tiempo. Bueno, hacemos 2 simulacros por año, ¿se entiende? ¿Cuáles son? ¿Están actualizados? Sí, no. ¿Qué cambió que no? Yo ahí me acuerdo de una charla TED que me tocó coordinar. La daba un bombero que trabajaba en el Garraham. Y que es lo que decía es, che, yo no entiendo por qué toda la señalética en hospitales, que es súper sensible, se pone a la altura de la vista si el humo va para arriba. Entonces lo que decía, ¿por qué no hacer lo mismo del camino que tienen los aviones, que se enciende en el piso el lugar por el cual vos tenés que salir?
¿Se entiende? Entonces, che, pará, en mi protocolo de emergencia no tendría que poner las luces en el piso si quiero evitar que se me muera la gente por si la nave se descomprime y pasamos unas turbulencias. Entonces una estrategia es, che, tengo protocolos de emergencia, no tendría que hacerlos. ¿Cuáles son esos protocolos de emergencia? ¿Cuándo se activan? ¿En qué momento? Ya sabe cada uno qué hacer, qué roles tomar. Por eso van a los que están al lado de la ventana y te dicen, che, no pongas ninguna mochila acá. Che, ¿qué edad tenés? Si tenés, che, ¿qué condición física tenés? No, mirá, con tu condición física te tengo que pedir que te cambies y vas a hacer otro asiento. Pues esa persona va a tener que abrir la puerta y va a ser el primero, va a tener que salir y dejar salir al resto. ¿Cuál sería una estrategia para dirigir con un propósito esencial? ¿Cuáles podrían ser un conjunto de acciones estratégicas para eso? ¿Qué les parece para este 3? A mí se me ocurre ver tendencias en el mercado, por ejemplo, no sé. No sé si estoy bien Bien, ruteado. bien, bien. Entonces, acá es evaluar tendencias. Mire, a ver, lo voy a escribir con el evaluar trend. Voy a poner evaluar tendencias y elegir voy a poner a propósito, principal. ¿Se entiende? Un tablero de indicadores internos. Bien, un tablero de prioridades. Dashboard. Tablero, pero siempre tiene que ser de algo muy prioritario, ¿no? O sea, acá es como un micro tablero, por decir alguna cuestión, Gastón. O sea, como si fuese un resumen del tablero. Sí, algo que salte a la vista rápidamente. Algo que salta a la vista rápidamente. O sea, yo tengo un dashboard que puede estar en una pantalla curva con un montón de relojitos, pero tengo que tener como 3 relojitos que marquen. ¿Cómo está el combustible? Bueno, por ejemplo, ¿entendés? El que me marque, no sé, combustible, temperatura y no sé qué más. Y no sé, y alternador, ¿viste? Y nivel del alternador. Suponete que decís, bueno. Y para el cuarto, que es alinear, eh, digamos, alinear los escenarios o alinear para elegir los mejores escenarios, ¿qué estrategia haríamos con eso? Vamos a suponer que hacemos un mapa de convergencias. Mapa de convergencias. También se llama senderos estratégicos. Los distintos senderos por los que podría llegar a un mismo objetivo y bueno, cómo podría saltar de un escenario al otro. En la cuarta etapa de un escenario saltar a la cuarta del otro o a la cuarta del otro, ¿se entiende? Tener todos los escenarios más o menos divididos en la misma cantidad de etapas de modo que yo sepa saltar ante un cambio volátil, incierto, imprevisto, rápido, pueda saltar de la fase 4 de un escenario a la fase 4/5 del otro. Mapa de contingencias o también se llama senderos estratégicos. Entonces, con este modelo, con este framework, yo voy haciendo el ejercicio para que lo entendamos, es bastante metodológico, ¿eh? Tengo que ver los pros de un escenario, tengo que ver los pros del otro escenario, tengo que ver cuál escenario más o menos se integraría con cuál, o pueden ser dos de acá con uno de acá. Después de que hago eso, trato de ver si hay una frase en el medio que me resume lo mejor de cada uno de los dos polos.
y entonces ahí ver si tengo un conjunto de acciones o una acción estratégica que me sirve para ir integrando esos dos polos. ¿Ven más o menos la utilidad de esta herramienta? Obviamente la estamos haciendo por primera vez, pero más o menos van viendo un poco el poder tratar de trabajar lo mejor de los dos polos y no necesariamente 60-40. Entonces dedicarle un poco de tiempo a esto y un poco y seguir ambiguando de esa manera, sino integrando la ambigüedad. Sí, es que en realidad es lo que pasa, ¿no? No es que uno en la diaria pueda agarrar y decir, bueno, me enfoco solamente en esto Claro. y es como, ¿no? El manual dice una cosa, pero la práctica dice otra. Es como que tenés que tratar Pero, de... pero lo bueno de este modelo es que te permite volcarlo en papel y esto permítanmelo porque me dedico hace muchos años al management. eh, yo puedo tener las cosas relativamente claras en la cabeza, pero ¿cuántas veces nos pasó decir no, pero no me entendés? Pues lo que pasa que yo lo que quiero decir, entonces, cuando a uno le cuesta poder explicar lo que tiene tan claro en la cabeza, es porque entre la cabeza y bajarlo a papel hay una distancia, ¿se entiende? Sí, sí. Y ahí hay dos principios que son muy importantes entender en la vida de la conceptualización. No es exclusivo del management esto, ¿no? Hay un principio socrático que dice, lo que mal se concibe, perdón, aristotélico, lo que mal se concibe, mal se expresa. Y vamos por lo contrario a esto. Lo que logro que se exprese bien es porque está bien concebido. Y acá yo muchas veces voy a lo que yo puedo explicar de algo es el valor mínimo de lo que estoy entendiendo. Seguramente de lo que yo puedo explicar estoy entendiendo más. Pero lo que llego a comunicar, lo que puedo explicarle a otro, lo que puedo poner de acuerdo con otro, es lo que puedo poner por escrito. Lo que tengo en mi cabeza es muy difícil poder comunicarlo con otro, si no lo puedo expresar. Entonces, el mínimo valor que logro de algo que entiendo es la explicación que logro, bajarlo a papel. Y cuando a mí, que vengo del mundo del marketing originalmente, y obviamente después sí fui metiéndome cada vez más en el management, pero yo vengo del mundo del marketing, cuando uno quiere ver qué tanto se entiende una publicidad, te dice, explícamela. Primero te digo, ¿viste la publicidad tal o cual? Sí. ¿La entendiste? Sí. ¿Cuánto de esa publicidad entendiste? No sé, el 80%, el 100%. Explícamela. Entonces, lo que me puedas explicar respecto de lo que yo tenía como objetivo de querer que entiendas, ese es el gap de lo que se llama el awareness en la comunicación. ¿Qué tanto conoces de lo que yo quiero que conozcas que te expliqué? Y en pedagogía pasa algo similar. Che, este tipo sabía un montón, pero qué difícil que fue entenderle. Y mirá, la verdad es que el buen docente no es el que sabe un montón. El buen docente es el que explica bien lo que sabe, sobre todo en palabras del que lo va a tener que entender, ¿se entiende? Sí, sí, tal cual. Entonces es un poco esta la lógica de este modelo está bueno, este framework está bueno, porque intenta de manera relativamente metodológica, mira, poné los pros de esto, poné lo del otro, trata de ver qué se integra, perfecto, se integra, ¿qué acciones podrías tomar con esto? Trata de ir como paso a paso en esto. ¿Esto les parece que les podría resultar útil como herramienta? Y hay que ponerla en práctica. Después, Obvio, sí. Yo ahí sí, ustedes pueden agarrar, elegir
de su propia realidad y subirlo al EVA en las próximas 2 semanas y yo se los voy corrigiendo a los que tengan ganas. La segunda parte de esto, pero en un minuto que me voy a salir del tema del draw para poder... Profe, La ahí se- lo que a mí no me terminó, perdón, ¿no? Sí, dale. De quedar en claro es cómo fui identificando cada uno, o sea, nos mostraste 6 puntos con 12 cuadraditos, si no lo decimos de alguna manera, ¿no? O sea, primero 3, o sea, primero 6 y después 6, Ujú, ¿no? Ahí, ujú. claro, ahí tenemos del 1 estos 6 cuadraditos distribuidos en 3 filas. Ujú. ¿Vos ahí qué haces? ¿Los volcás abajo al Sí, modelo? acá lo mejor de todo, está bueno tu pregunta, Mauro, porque no hay que dar por obvio nunca nada. Acá, de estos 6 polaridades, es probable que nosotros tengamos un podio de cada una de las 6, ¿no? O sea, Sí, tengamos un podio de las que son más de la organización y un podio de las que sean más individuales. sí, Entonces, acá lo lógico sería sí o sí tratar la primera del podio de la organización y la primera del individual. sí. Pero Pero no cuando decís necesariamente... la primera es de los 6 cuadrados uno, de la primera individual de los 6 cuadrados uno. ¿Está bien lo que Exactamente. digo? O sea, vamos a tomar, más que de los 6 cuadrados, cada una de estas polaridades, ¿vieron que tiene un número al lado? Sí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. sí, Tratamos o la uno o la 2 o la 3 como muy relevante sí, y tratamos una de esas tres. Y por otro lado, sí o sí, o la 4 o la 5 o la 6. O sea, como mínimo tendríamos que tratar una polaridad de organización y una polaridad individual. Como mínimo. Y si no, con esto que le digo un podio, más desarrollo en una, vamos a suponer que le hacemos más desarrollo, impulsar el crecimiento y optimizar recursos, más tiempo, más cantidad de opciones. Segundo, supónganse que viene fomentar la innovación y asegurar el orden. Y tercero, planificar el futuro y focalizar resultados. Entonces, en tiempo, por ahí le dedico 50% a la 2, 30%, 35% a la 3 y 15% a la uno. Si quiero tratar todo en tiempo, en desarrollo, en cantidad de opciones, ¿se entiende? Si tengo muy poco tiempo, muy pocos recursos, tengo un equipo chico, primero de uno, primero de otro. Si tengo más tiempo, más recursos, más desarrollo para pensarlo, el podio de uno y el podio del otro. Pero el podio por prioridades, no un tercio, un tercio y un tercio. Más tiempo, más cabeza al primero. Un poquito menos de cabeza al segundo, menos cabeza, menos tiempo al tercero. ¿Se entiende? sí, sí. Lo mismo que hicimos para esta cuestión de decir, che, ¿qué puedo sacar de óptimo de un extremo y del otro? Está los riesgos, lo que también se llaman vulnerabilidades. Che, ¿qué riesgos tengo con la planificación del futuro? Che, ¿qué riesgos tengo con la focalización de resultados? El riesgo de planificar el futuro es que me puedo desenfocar y desconectarme de la realidad. El riesgo que tengo con enfocar el futuro es que sobre planificar el futuro es que invente escenarios. ¿Vieron cómo ahora pasa con la inteligencia artificial que dicen que la inteligencia artificial delira? ¿Se entiende? Que delire futuros, que proyecte demasiado a futuro como de acá a 5 años, que delire con un montón de escenarios que por ahí poca probabilidad que ocurra. Che, ¿qué riesgo con focalizar demasiado en resultados?
que sea cortoplacista? Serían los antagónicos de los beneficios de los opuestos. En principio, sí, en principio. Como primera cuestión, sí, sería el antagónico. No todos los antagónicos son suficientemente relevantes igual, ¿eh? Pero si plantearíamos antagónicos, siguiendo un poco tu lógica, Juan Ignacio, sería, bueno, el antagónico de adaptación, correcto, que planifique demasiado el futuro, que planifique un futuro muy rígido, muy determinista, ¿me entendés? La anticipación, que me vaya a un futuro demasiado lejano, que me anticipe demasiado, ¿entendés? La orientación, que planifique tantos escenarios, tantas cuestiones así, que me desoriente, ¿entendés? Que haga 112 escenarios. Bueno, no, mirá, o sea, tratá de ser optimista, neutro, pesimista y alguno que otro más. ¿Se entiende? Entonces, esas cuestiones, che, si la exagero demasiado, si lo utilizo demasiado a ese foco, ¿qué riesgos corro? Entonces, acá también vería qué conclusiones saco de la excesiva, digamos, polarización. Y entonces acá sí haría estrategias para esta parte, más estrategias defensivas. Estas estrategias que estamos viendo acá, que pusimos en esta primera parte, serían de potenciación, se podrían llamar estrategias ofensivas, para potenciar más estos beneficios integradamente, y las otras serían estrategias defensivas, para evitar que quede demasiado vulnerable, demasiado, para evitar el riesgo, el excesivo riesgo. Los invito a que apliquen esto y a los que quieran lo comparten. ¿Sí? Acá vimos lo de valores, yo lo puse al principio, acá le puse escala de valores, acá tienen varios valores puestos, muchos de estos ustedes lo nombraron. ¿Sí? Así que este ejercicio ya lo hicimos. Y acá me gustaría cerrar con un tema que es una parte muy importante del liderazgo, que es el tema del autoconocimiento. De cuánto debieran conocerse ustedes para liderar en alto rendimiento. Hoy por hoy, si ustedes quieren liderar equipos, tienen que tener o tienen que tratar de profundizar el conocimiento sobre ustedes mismos, sobre qué estilo de liderazgo ustedes tienen, sobre qué escala de valores ustedes tienen. Entonces, con esto apelo un poco a la experiencia laboral, si se quiere, y profesional que tienen. ¿Ustedes saben qué estilo de liderazgo tienen? Los que estamos acá, me voy a dejar de compartir como para abrir un poquito al diálogo. Y yo al menos me considero más democrático, justamente, ¿no? Como que trato de ver qué opina la mayoría, porque son los que más cercanos a la cuestión están, ¿no? Tácticamente hablando. Y Perfecto. después tratar de, con la información que yo manejo, tomar una decisión, ¿no? Integrar toda esa información que te dieron y sacar la mejor conclusión y de ahí decidir. Claro. Perfecto. Idealmente guiando a todo el equipo, ¿no? Hacia esa decisión, porque al alinearnos a todos, Empoderarlos a eso para que se sumen a. sí, y Igual, queda claro lo que perseguimos, ¿no? El objetivo que buscamos. perfecto. Walter, que te veo ahí. ¿Cómo te consideras? ¿Con qué estilo? Así. Bueno, la realidad es que no me considero como un estilo único, sí, porque, digamos, me adapto lo mejor que puedo a las circunstancias y al equipo que me toca liderar, ¿sí? Y a cada uno de los individuos. Pero en general, creo que soy de un estilo de empoderar, ¿sí? Pero
tengo como una tendencia al micromanagement, ¿sí? Cuando veo que algo no funciona. Claro, no está funcionando, te haces cargo de eso y lo Exactamente, micromanagerías vos. Contanos un exacto. poco, contanos a todos, Walter, ¿dónde estás laburando, en qué empresa y con qué rol? Bueno, estoy trabajando en Express Telecomunicaciones, en la operación de Santa Fe y estoy gerente técnico de mi rol Bien, actual. bien, buenísimo, perfecto. Gracias, buen punto ahí. Antonella Montecchio, contanos un poco. Bueno, a mí me pasa un poco como Walter, soy muy de empoderar, me gusta formar a la gente y que tenga autonomía, pero yo sí me encuentro en que es un tema que me tomé todas las selectivas son de liderazgo porque siento que es una parte que por ahí hay algo que yo no estoy viendo, pero hay una realidad, y lo hablo con muchos pares, que hay generaciones que no va tampoco mucho por cómo es uno, porque uno se puede adaptar, pero hay generaciones que son chatas y que no quieren crecer en ningún, o sea, hay un montón de cosas que están muy buenas, que son el ideal para gente que realmente tiene aspiraciones en la vida. Pero cuando te toca un equipo que vos no podés estar manipulando de sacar, poner gente y te la tenés que bancar, Total, muchas veces es muy difícil claro. y la realidad que termino haciendo ese micromanagement como Walter, Bueno, que termino cargándome de todo y me desgasto. evidentemente, claro, como la del trabajo en equipo de la facultad, ¿no? O sea, hay tres free riders y hay dos que laburan, Exacto, y los dos que exacto. laburan se terminan haciendo cargo de lo que el resto no hace. Antonella, vos actualmente, ¿en qué rol y en qué empresa? Estoy en Cencosud como jefa de compras de elaborados. Ah, la tenés súper fácil. Bueno, Sí, y dentro de comprar en una cadena como en la que estás vos es un tema súper estratégico, aparte. sí, pero bueno, ahí hago mi aporte a todo lo que se vino diciendo, que por ahí sí, saltaba el nombre o no lo dije, pero tenemos ahora la empresa está pasando por una etapa donde el dueño principal murió, Mm, largaron los hijos, están haciendo un cambio de visión y vienen, o sea, no hay una estrategia y un objetivo claro y claro. están todo el tiempo como, nada, pidiendo un montón de cosas. Es como que estamos en una situación contextual de la empresa que está difícil y encima con un equipo que es complicado. Mm, Así qué, que me está saliendo caras verdes. qué momento, qué momento. Mayra, Sí, sí, sí. contanos un poco en qué, digamos, en qué estilo te definirías vos. Y yo creo que más bien también, similar a lo que dijeron los chicos por ahí, lo definiría como un liderazgo situacional, porque trato de adaptar el estilo a la gestión que tenga, o sea, según la madurez del equipo o a cada miembro del equipo y por la circunstancia que esté pasando la empresa también. Y perfecto, y cierro con vos, Eduardo Chichimo. Mm, ujú, ujú, claro. Sí, sí, mucho más restrictivo.
Sí, y con mucho stressful, digamos, con mucha presión. Bueno, igual acá, una de las grandes cuestiones a lo que yo los quiero llevar con esto es ¿cuántos test de personalidad de liderazgo hicieron? Yo hice uno hace poco. Bien, ¿recordás cuál? Era un Assessment Center. ¿Pero te acordás cuál era el test? ¿Cómo era El, el...? no, no me acuerdo cuál era específicamente. Hice dos o tres, creo, Bien. pero no recuerdo cuáles eran. Bueno, ahí Ale hizo uno Ujú. y no recuerda tanto el nombre, con lo cual malísimo la marca del que se lo vendió, ¿no? O sea, es como, El che, DISC era el DISC. bien, Hice el disc, sí, bien. también. Mauro, ¿vos también hiciste disc por lo que entiendo o no? Sí, 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 también lo hice. Perfecto, el de los 4 colores. O sea, Así es. amarillo, azul, verde, rojo. Perdón, ¿cuál es? ¿Cómo para hacerlo? Miren, ahí se los voy a escribir en el chat. Gracias. ¿Son libres y gratuitos esos test? Bien, ahí hay de todo. Ahí va. El test completo de lo que quieran hacer de la vida mundial nunca es gratis. Siempre te dan una muestra gratis, pero el test nunca es gratis. El profundo, el que te da devoluciones contundentes y ciertas. Eh, yo tengo un problema en la vista, ¿correcto? Y tengo que usar anteojos. Eh, cada tanto tengo que invertir en un par de anteojos. ¿Cuánto piensan que puede salir un par de anteojos con sus aumentos y qué sé yo? De mínima, les diría, ¿no? A veces ya de por sí el marco de los anteojos, si te querés elegir algo más o menos concheto, ya arrancás de 150. Imagínense que unos Ray-Ban que te compras en cualquier boliche, cualquier cosa que sé yo, en un aeropuerto ya te sale $200. Un Ray-Ban que te lo vas a poner para tirar facha en una playa. Te sale $200, te estoy hablando modelo estándar. Y no te estoy hablando de una marca de Louis Vuitton de super moda. Te estoy hablando de los Ray-Ban, que es un buen estándar de... Con lo cual te compras unos marcos lindos para tus anteojos, no sé qué, yo, 150, 200, el marco. Más lo que $500. Es un número. Ahora, la diferencia entre ver o no ver, o entre ver bien y no ver bien. ¿Invertirían o no invertirían $500 cada 2 años? Sí, obvio. Y sí, es muy importante la vista. Ninguno de estos test de personalidad de liderazgo sale más de $500. Ninguno. Ni los 5 grandes rasgos de personalidad, ni Myers-Briggs, ni Benziger, ni DISC, ni, no sé, los 8 estilos de pensamiento. Ninguno sale más de $500. Te hago una consulta, Pablo, perdón, porque no los Sí, conozco. Aparte de decirte tus rasgos, ¿te aporta algo más? sí, 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 Eh, sí, sí, Porque obviamente es importantísimo esto que sí, decías antes, sí, sí. conocerse a uno mismo para Te, poder te- ver. te aporta, tampoco te va a decir, mirá, vos para las decisiones tendrías que tomarte 24. Tampoco es tan determinista y No. está bueno que no lo sea, porque después nada, la vida, o sea, te da como buenas orientaciones generales. Pero sí, Ok. siempre es preferible. Básicamente voy a poner un ejemplo, ¿no? Si a mí en Myers-Briggs me da que yo soy más intuitivo, más pensador, más cauteloso y más no sé qué, y me cruzo con otro. Ay, me dice, yo intuitivo y pensador también, pero después soy lo otro y lo otro. Bueno, más empezás a tener como algún lenguaje común. Y si vos después en un equipo decís, tengo 2 intuitivos, tengo 2 concretos, tengo 3 pensadores y un sentidor, tengo tal cosa y tal cosa, y vos más o menos en el equipo, es como cuando le puede pasar a un director técnico decir, tengo
8 defensores, 6 mediocampistas y 3 atacantes, ¿se entiende? Bueno, después pará. Mediocampista es un genérico. Tengo 2 mediocampistas defensivos y 4 ofensivos, ¿viste? Tengo uno que puede jugar por izquierda, entonces ya después tenés un poquito más de singularidades, pero esas clasificaciones son útiles para vos ver en qué rol rendís mejor y para cuando más manejás el equipo también ver a quién te conviene poner en qué rol. ¿Se entiende esto? Entonces es bastante importante en este sentido. Pero antes de yo liderar a otros, está bueno que conozca cuál es mi estilo de liderazgo. ¿No? O sea, a mí lo intuitivo, claramente lo intuitivo me es muy determinante. En Myers-Briggs me sale como muy alta la intuición. Y en lo que tiene que ver con Ben Caesar, me sale que soy frontal derecho, donde es lo intuitivo también muy importante. Entonces, yo tengo naturalmente mucho poder de aproximación, de proyección de futuro, y tengo la intuición muy validada. Pero no la intuición de corazonada de me pinta tal cosa, sino decir, mira, de todos los escenarios posibles que generalmente a mí se me ocurren, estos y estos tienen mucho más probabilidad de ocurrencia. A veces lo que no tengo, que le pasa al intuitivo, no tenés toda la explicación de por qué, pero tenés los primeros indicios de por qué iría por ese lado y no por otro. Entonces yo naturalmente juego las situaciones de mucha incertidumbre del futuro, pido la responsabilidad yo. Tengo mucha tolerancia a la ambigüedad y a la incertidumbre. Entonces pido protagonismo y me conviene pedir el protagonismo para guiar a mi equipo. Y no me conviene liderar en el detalle. Soy malo, entonces ahí tengo que empoderar en el detalle, tengo que saber encontrar bien quién es el detallista y cómo lo puedo empoderar y para qué cosas empoderarlo. Pero es muy importante que se conozcan en esto ustedes. Entonces ahí yo les quiero dar un poquito 4 determinaciones de un test y le voy a dejar el link de este test para que lo hagan y eso después ustedes lo hacen en un Forms en cualquier momento que quieran y yo después les doy un poquito qué perfil les da. ¿Sí? Les Bárbaro, repaso los últimos 15 minutos en un test y los 4 estilos de personalidad que da este test. ¿Les parece bien? bárbaro. ¿Sí? Me voy a meter entonces en este test. Yo acá, antes de abrirles tiki tiki, estoy abriendo la presentación para que no me pase lo que me pasó antes. Lo voy a poner en modo presentación y entonces ya cuando comparta. A ver, ya, no te puedo creer que me lo puso. Sí, acá ya lo tengo. Esperen que me vengo con ustedes. Ti, 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 ti. Ahí. Voy a compartir. Acá está. ¿Están viendo ahí la presentación? Sí. 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 Sí, sí, Assessment sí. de personalidad, ¿correcto? Bien, primera cuestión, la realidad no la percibimos tal cual es. No sé si lo hicieron, si quieren se lo busco, pero ¿hicieron alguna vez el test de la bailarina para qué lado gira la bailarina? ¿No? No. Ah, Sí, vamos. Sí, algunos sí, ¿cuántos sí? yo creo que sí en algún momento, pero. Sí. Sí. ¿Cuántos sí lo hicieron? Dígame los nombres. Eduardo, ¿quién más? Antonella, Diego, Mayra. Walter. Walter, bien. Bueno, no me insulten, pero me pareció que no lo iba a poner porque pensé que lo había visto más gente. Déjenme ponerlo unos segundos. Por la deuda voy a poner de bailarina que gira a ver si me aparece cualquier otra cosa, ¿no? Esperen que Bing no es demasiado...
Sorry, yo soy de, de Microsoft hasta que aparece una búsqueda, Google, y acá lo voy a poner con Google. Test de bailarina que gira. Ahí está. Voy a presentar una ilusión óptica muy curiosa. Las ilusiones ópticas son ¿No? distorsiones de la No se ve el video. Deja de compartir y volver a compartir, de Pablo. enfermedades Juan Pablo. visuales. Esperen. El cerebro normal es engañado e interpreta mal las Tienes razón. Y ahora voy a compartir el video. Tac, tac, tac. Ahí va. Ahí sí, ¿no? ¿Lo ven? ¿Al No, video? sí, No. igual, No, aún no. ¿Todavía no? ¿Ahí están viendo? No. No. Demasiado top es tu computadora, Juan Pablo. Sí, la idea es que funcione, ¿eh? No. Esperen, entonces voy a dejar de compartir. A ver, o hacia la izquierda. esperen un minuto. Sigue apareciendo la presentación, ¿no? Sí. Bien, ahí aparecen ustedes. Esperen que acá me aparecen las dos. Tengo miedo a ver si me lo toma. Bien, ahí me lo podría tomar. Ahí va. Ahora vamos a ver si lo comparte. Acá. Ahí están pudiendo ver este muchacho que es el que está presentando, ¿no? ¿Lo están pudiendo ver? Ahora Sí, sí. ahora sí. Y otras alternando unas veces en un sentido y otras veces en el contrario. ¿Hacia qué lado ven girar la bailarina? ¿Hacia la derecha, en sentido de las agujas del reloj? ¿Hacia la izquierda, en sentido contrario a las agujas del reloj? ¿O ¿Hacia qué lado la veían girar? Como el reloj. Hacia el Horario. otro lado. Claro, Sentido reloj. el sentido de las agujas. ¿Nadie la vio girar en sentido inverso? Sí, yo lo vi en sentido inverso. Flor Sí, Champén. yo también. Yo Cuando lo vi para ambos empezó lo vi en lados. sentido Para los dos inverso. lados. Yo lo vi de las dos maneras, sí. Tal Sí, cual. yo también, de los dos lados. Claudio los dos lados, Alejandro de los dos lados, Sí, sí. Florencia Carlos hacia de la los dos izquierda. lados. Bien. Voy de nuevo, ¿eh? va alternando? Probablemente la mayoría habrán visto girar a la bailarina en sentido horario. En el año 2008, un diario Bien. Pero no todos, o sea, muchos lo vieron girar en sentido de las agujas del reloj, pero por lo menos Florencia y creo que alguien más a la inversa y varios en los dos sentidos. Ahora, la bailarina, ¿cómo? La misma bailarina, para uno gira para un lado, para otro para el otro y para otro giró indistintamente para un lado y para el otro. Entonces, ¿cómo puede ser que estamos viendo la misma bailarina y estamos viendo cosas diferentes? Obviamente que los que la ven girar para los dos lados, por ahí tienen como algún problemita, chiste, ¿no? Humor. No, con esto lo que quiero decir es, la bailarina ni siquiera gira, ni siquiera gira. O sea, es una ilusión óptica que de alguna manera hace como un vaivén. El cerebro lo completa el giro. Entonces muchas veces el tema de verla girar para un lado o para el otro es qué parte del hemisferio cerebral estamos usando en ese momento. Entonces nosotros de alguna manera completamos la realidad o nosotros de alguna manera aproximamos la realidad. La realidad está ahí afuera, pero como está de algún modo configurado nuestro cerebro en ese momento, obviamente,
No es que todo el tiempo es así, sino que en ese momento puede estar usando más un hemisferio que el otro. Y el que lo está viendo hacia los dos lados está usando indistintamente el hemisferio y de hecho está usando o los frontales al mismo tiempo cruzándose o los basales al mismo tiempo cruzándose. Pero fíjense que la realidad está ahí afuera y no todos la percibimos igual. Y esto es muy importante en el liderazgo. Por eso es importante en el liderazgo, primero conocer el propio y después también entender el tema de que yo no le puedo decir a la otra persona, voy a ponerte a vos, Flor, sorry, de ejemplo en esto, pero yo no puedo decir, pero Flor, ¿no entendés que gire a la derecha? ¿No entendés que y vos estás viendo como que gire a la izquierda? Y para vos gira a la izquierda, entonces viste que a vos te levanten la voz y que te obliguen a verlo girar para el otro lado, dirás, bueno, no me queda otra porque, bueno, todo el mundo me estaré equivocando yo. Pero vos contra tu propia percepción no podés hacer nada si lo ves girando para el otro lado. O sea, no podés contradecirte a vos misma, ¿me entendés? Entonces ese es un poco lo que pasa con los modelos mentales o los test de personalidad. O sea, no percibimos la realidad tal cual es. Entonces, en esto, un poco lo que yo les quiero mostrar con esto es que los test de personalidad sirven para ver qué estilo de personalidad tenemos. ¿Sí? Esperen que acá voy a dejar de compartir un minuto porque creo que esto lo tenía puesto eh, como presentación. Esta. A ver, ahí. No, está bien, aparece como está. Ustedes están viendo la presentación y también la parte del costado, ¿no? Yo solo veo la presentación. Vemos assessments de personalidad nada más. Bien, perfecto. Ahí está. No sé por qué me está apareciendo. Sorry, ¿eh? Esto. Bien. ¿Están viendo los assessments de personalidad? La carátula nomás. Bien, perfecto. Estoy con un problema con mi compu, sorry, chicos, ¿eh? Que no está siendo del todo ágil la clase como me gustaría. Vuelvo sobre. Voy a salir un minuto de esto. Ok. Y voy a volver a meter en la presentación. Bueno, voy a compartir este, chicos. Voy a compartir otra, que no va a ser la de. Para hacerla más ágil, ¿eh? Me voy a compartir la presentación como también la veo yo, pues si no vamos a perder mucho tiempo, sorry, ¿eh? No la voy a poner en modo presentación. Ustedes ahí están pudiendo ver la presentación al costado, digamos, la síntesis y a la derecha el slide, ¿correcto? Así es. Bien, Sí. lo voy a hacer así para hacerlo más rápido y más fácil. Los test sirven de algún modo para entendernos a nosotros mismos o al equipo con el cual trabajamos. Entonces yo le voy a dar un test que se llama Benziger, porque lo hizo una médica neuróloga que se llama Benziger, y que de alguna manera reconoce los estilos de personalidad que tenemos y los divide en 4 tipos de personalidad. Y como esto lo trabajó en función de cómo está configurado el cerebro, le puso como la locación del cerebro.
frontal derecho, frontal izquierdo, basal derecho y basal izquierdo. Básicamente esto está comprobado en los años 70. Roger Sperry gana el Premio Nobel de Medicina considerando la cuestión de que hay una división de especialidades por hemisferio cerebral. Por ahí lo oyeron nombrar alguna vez. El hemisferio izquierdo del cerebro se especializa en algunas cosas y el hemisferio derecho en otro. Más o menos, ¿oyeron hablar en qué se especializa cada uno de los hemisferios? El derecho en lo creativo. Derecho más matemático, izquierdo más... Creativo. Creativo. perdón, derecho más No, creativo, al revés. Derecho más más, creativo, emocional. más Exacto. lúdico, más emocional, Y el izquierdo más Y el otro. racional. Analítico. más racional, más analítico, más numérico, más matemático. Tomen esto grosso modo, pero esto está comprobado empíricamente, que hay una especialización del cerebro de este tipo de funcionalidad en términos genéricos, pero hay una especialización de esto. Como hay un callo cerebral en el medio, realmente hay más conexión de un hemisferio entre sí y más conexión del otro hemisferio entre sí. Y con el tiempo, evolutivamente, una parte del cerebro quedó funcionando de manera más eficiente con algunas operaciones y la otra parte del cerebro con otras. Algo similar sucede en los años 90, ya no entre hemisferios, sino entre la parte frontal del cerebro con lo que se llama la parte basal del cerebro. La basal viene de la base del cerebro. La base del cerebro se especializa en cosas distintas que lo frontal. Por ahí no escucharon mucho a qué se dedica la parte basal, pero sí probablemente hayan escuchado a qué se dedica la parte frontal o prefrontal del cerebro. ¿Oyeron hablar alguna vez qué facultades o qué operaciones prioriza la parte frontal del cerebro? Sí, las racionales, la toma de decisiones. No, no solo las racionales, que está más en el izquierdo, sino sobre todo las proyectivas, las que proyectan más a futuro, y las de control. Claro, de controlar la amígdala. La amígdala controla la emocionalidad y no la controla demasiado. La amígdala, de alguna manera, maneja la intensidad y la amígdala está en el centro del cerebro. La parte frontal del cerebro es la más nueva del cerebro, que se llama la neocorteza, y ahí se dicen dos cosas, o sea, las personas que empiezan a tener demencia senil o Alzheimer, se dice que pierden los frenos inhibitorios, que generalmente esto está comprobado en los últimos 20 años, más o menos 25, están en la parte del frente del cerebro. El control de lo que hacemos está en la parte frontal del cerebro. Y después está en la parte frontal del cerebro lo que se llaman funciones ejecutivas. La función ejecutiva es la que puede proyectar más allá del presente. Hace una hora y media, 2 horas, le mostré acá mi mascota y probablemente ustedes tengan alguna mascota, alguno de ustedes, ¿no? Las mascotas no pueden proyectar su futuro. Así como decía Borges, viven en el eterno presente. Los seres humanos, como tenemos esta parte frontal del cerebro, incluso la tenemos muy desarrollada, podemos proyectar lo que queremos hacer. Entonces, el control y la planificación están en la parte frontal del cerebro. Todos tenemos las 4 partes del cerebro. El tema es que el oxígeno nuestro se mueve con mayor fluidez naturalmente, genéticamente, pero no hereditario, más en alguna parte del cerebro que en el resto. Entonces, por ahí los frontales derechos fluye con más, la misma cantidad de sangre, si se distribuye en igual modo en nuestro cerebro, en una parte del cerebro funciona con más fluidez.
la misma cantidad de sangre fluye más rápido o con menos sangre logramos ser más eficientes en esa parte del cerebro. Esto lo probó un científico llamado Richard Hayer, un genio, porque lo hizo. ¿Conocen el juego que se llama... em, ¿cómo se llama este juego de ir acomodando las piezas? Eh, el Tetris. O sea, consiguió financiación, mucha financiación, para trabajar con el Tetris, con personas, entonces logró probar que los que más se desarrollan en el Tetris no es que usan más oxígeno cerebral, sino que cuanto más se van desarrollando en el Tetris, menos oxígeno cerebral usa una parte del cerebro que es el frontal derecho, que es el que mejor maneja la parte espacial. Entonces esto lo que probó es que el que optimiza una parte del cerebro es porque naturalmente tiene propensión a que esa parte del cerebro la tiene con más desarrollo. Entonces necesita menos oxígeno para funcionar. Con esto Ben Cicer, estudiando esto, determinó 4 estilos de personalidad que están un poco basados en estos 4 estilos, que son estos que les pongo yo, lo tienen acá: frontal derecho, basal izquierdo y frontal izquierdo. Para lo que es un poquito la lógica de Jung, Disk, Myers-Briggs y Ben Cicer están basados sobre los 4 arquetipos de Jung. Jung fue un psiquiatra suizo, seguidor originalmente de Freud, nada más que Freud consideró que todos teníamos más o menos los mismos tipos de personalidad y Jung empezó a determinar que no, que por lo menos había 4 tipos de personalidad y que todos teníamos preferencia por algún tipo de esas personalidades. Los arquetipos de Jung son el intuitivo, frontal derecho según este modelo, el sentimental o emocional, basal derecho en este modelo, el del common sense, sense o common sense, el metodológico en este modelo, y el frontal izquierdo o racional en este modelo. ¿Sí? Y entonces yo les voy a dejar ahí un test para que podamos determinar si ustedes son más bien intuitivos, racionales, que no quiere decir lógicos. Racionales quiere decir que priorizan las cosas y las manejan como un ratio. ¿Vieron que el ratio toma por lo menos 2 números y lo convierte en uno solo? ¿Correcto? Un ratio de solvencia. Tienen 0,89 de solvencia. ¿Qué significa eso? Y bueno, por ahí solvencia es pasivo, que es un número, sobre patrimonio neto, que es otro. ¿Se entiende? Y lo convierte en un solo número. 200.000 millones de pesos sobre 300.000 millones de pesos me da 0,67. Ratio de solvencia. El racional lo que hace es elige un denominador que es el que generalmente prioriza. Racional, metodológico, intuitivo y emocional. Esos serían como los 4 grandes arquetipos. Y acá yo un poco lo que les digo es, este test determina, por ejemplo, que los intuitivos son idealistas, son visionarios, son buenos orientándose de manera espacial, son originales, son creativos. Díganme, ustedes hagan así rápidamente con este cantidad de adjetivos que tienen acá, pónganse cuánto de estos ustedes tienen con un puntaje de 7 para arriba. Háganlo primero internamente. Este Juan Pablo era el de los Tetris, el que son buenos en el Tetris. Estos son los que son buenos en el Tetris. ¿Cuánto en esto, así leyéndolo como lo tiene acá enfrente,
¿cuántas de estas características o aseveraciones que están acá, ustedes la tienen como bien desarrolladas? O sea, con un puntaje le podrían poner de 7 para arriba. Empezando por desordenado. Desordenado es una característica, totalmente. La primera que leí, por eso. Evasivos sería no frontales. O sea que no les gusta, tratan de evadir los problemas. Olvidadizos es que realmente se olvidan cosas en el sentido, no saben dónde dejaron la llave, no saben dónde dejaron los lentes, no saben dónde dejan el celu. Ah, si es con esa, 10. Por Yo, eso, yo tengo mínimo 10 de todas estas fuertes. perfecto, perfecto. Creo que Hay con la alguno que última tiene, no. La última me hace ruido, porque está soy bien, pero tributario, pero ojo, el resto ojo, sí, ¿eh? ojo que todos tenemos un poco de todo. El tema es, yo lo que quiero mostrarle, después de que le muestre los 4 estilos, es que van a tener 11 en uno, 8 en otro, 5 en otro y 3 en otro. Quiero que ese número se lo lleven. O sea, ¿cuántas se cumplen de las que están acá para cada uno de ustedes? Entonces ustedes dicen, bueno, frontal derecho, entonces por ahí a Antonella frontal derecho le da 12. Y por ahí a Mauricio le da 8. Y por ahí a Caterina le da 4. Y a Diego le da 7. Quiero que se lleven más o menos ese número. De modo tal de que cuando después hagan el test, yo le devuelva cuánto le dio el test. O sea, cuánto ustedes autodeterminan que por ahí se conocen y cuánto el test le asigna que se conocen. Y por ahí machea perfecto, pero por ahí no. ¿Ya tienen el número de este? Sí. Perfecto. Entonces vamos a pasar a otro, que es otro de los estilos. ¿Cuántos cumplen de este? Por arriba de 7 tiene que ser, no es tener un poquito de soy un poquito penalizador o soy un poquito resolutivo. 7, 8, 9 o 10. Si son un 6, si son un 5, si son un 4, no lo pongan, no lo sumen. ¿Sí? Calculadores es calculadores, es barra manipuladores. Distante es distante, es como frío, ¿viste? Como que no te da abrazar a la gente. O sea que no hablas con mucho adjetivo. Sos bastante de mandar los mails. eh, Hola, hola Mauricio, ¿me podrías pasar el informe, por favor? El informe de la primera semana de octubre. Verbo, objeto directo, más o menos. Le pones un condicional, ¿viste? Para no quedar tan rústico. Consulta rápida le pongo. Claro, consulta rápida. ¿Tenés tal cosa? ¿Me lo pasás? Bueno, ¿ya tienen el número de estos? Sí. Bien, más o menos así, sin decirme cuál es cuál. ¿Cuánto de uno, cuánto de otro? 12 y 8. 5, 14, perfecto. ¿Qué más? 2, 13. 2, 13, perfecto. ¿Qué más? 10, 7, 11. 3. 10, 11, ¿qué más? 10, 12, 10 me 12. dio. 10, 10, ¿qué más? 5 y 10. 6, 5, 9. 10. Perfecto. 5, 9, perfecto. ¿Qué más? 7, 3. 7, 3, perfecto. Bien. Vamos por ahí. Vamos ahora a un tercero descriptivo. De este, del basal izquierdo. Si no saben qué es inferenciales es porque no lo son. Básicamente. El que sabe que es inferencial le aparece la prueba y dice, yo soy eso. Conservadores es conservadores, ¿eh?
pulcros, puntuales, rutinarios, en el sentido de que le gustan las rutinas. No está acá, pero agréguenselo el tema de ser puntuales, que no, que acá está puesto con memoria cronológica. Y claramente como pudo haber pasado, que un par dijeron, yo soy 2 de esto y 13 de lo otro. Por ahí hay gente que es 5 en esto y por ahí hay gente que es 11 en esto. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes está por arriba de 10 características en esto? Sí, no descarto ninguna. Perfecto, Caterina. ¿Alguno más? Yo todas menos inferenciales, que no sé qué es. Perfecto, Claudio. ¿Alguno más? ¿Por arriba de 10? Ojo que este perfil es muy deseado también en los laburos, ¿eh? Porque este hace que sucedan las cosas y que no se pierdan lo esencial. Y yo soy Este, 9, de estos 9 tengo seguro. perfecto. Este es el que te dice, che, ¿para qué vamos a inventar la rueda si ya la inventaron? Mirá, te traigo una rueda de Sí, sí, sí. Tanzania. Grandes optimizadores estos. Y a veces no tan valorados en los equipos. Y por último, este estilo. Estos son capaces de darte malas noticias de manera muy, muy sensible, o sea, de ponerse en el lugar del otro. Y de hecho a veces pueden estar con un grupo de personas por el solo hecho de que la pasan bien. Se juntan a jugar al fútbol no para ganar, sino para estar con gente con la que se llevan bien, con la que disfrutan de compartir el momento. Es medio como la canción de los auténticos decadentes, ¿no? Porque lo único que quiero es ir contigo, sigo dando vueltas sin parar. Es como, eh, yo no soy tu prisionero, que es más o menos esa, ¿no? O sea, es como la lógica de, no importa qué hagas si lo hago con este grupo, no importa qué hagas si lo hago con vos, todo bien. Ese tipo de persona es este. ¿Hay alguno que tiene 10 o más en este? Yo sume Sí. 10 acá, sí. Yo Sí. también. Yo. Yo sumé Perfecto. 9. Perfecto. Entonces, como les puede pasar acá, en algunos le dio 5 y en otros le dio 11 o 10 o 12. No es que todo le da mucho de todo. El link que yo les voy a mandar a ustedes para que hagan el test, obviamente voluntario, lo hace el que quiere. Le va a determinar cuánto tienen un poco de cada uno de estos. Ahí le va a explicar en el test qué hacer, pero de todas las preguntas que le va a hacer, le va a decir, che, de 1 a 10, ¿cuánto tenés de esto? Y ahí debiera pasarles algo como lo que les pasó acá. En lo que realmente le pregunte, la pregunta le haga, che, de esto, ¿cuánto tenés? La gente tiende a poner como de 7 a 10. Traten de poner en lo que no les define mucho, che, ustedes qué tan ordenados son de 0 a 10 y pongan uno si son poco ordenados. Y soy algo ordenado, pero no mucho, pongan 2, pongan 3. Tomen en cuenta como que el 5 es la mitad. Si no son tan así, pongan de 5 para abajo. Y si son muy así, pongan cerca de 10. Pero si son, ok, soy, como les podría pasar acá, che, soy expresivo, pero no soy el rey de la expresión. Entonces por ahí ponen 7 u 8. Cuando les pregunte, el test se lo hace más como pregunta, no que le digan, che, de este adjetivo que tienen.
Por ahí le dicen, che, cuando ustedes se ponen a armar tal cosa, ¿son más así o más asá? ¿O son de esta manera cuando se ponen a armar tal cosa? ¿Cuánto de esta manera son de 1 a 10? El test van a ser 60 preguntas. Le va a llevar un tiempo. Igual la idea es que lo hagan rápido. La idea es que ese ejercicio no le lleve más de 15 minutos. Pero es un test voluntario. Yo se los voy a mandar mañana, tranquilos, cuando ya no ahora, a última hora de la noche, que nos agarra muy cansado. Y háganlo cuando a ustedes les parezca, voluntariamente. El que quiera lo hace. ¿Sí? Y yo después ahí le voy a poner qué resultado le dio a cada uno. ¿Les ¿Qué lo vas parece? a mandar por mail, Juan Pablo? Se lo voy a mandar al mail de la UCA de cada uno. Ok, ok. Eso yo ya tengo los mails de cada uno y se lo voy a mandar al mail a cada uno. Perfecto. Le va a llegar un link y un código QR. Ustedes elijan el que quieran. ¿Sí? Muchas gracias. Chicos, Dios mediante, nos vemos el lunes que viene, ya ir dando la clase en hora, pero yo voy a pasar a saludarlos. Dale. Juan, Muchísimas gracias. Dale, Gracias. gracias. Gracias, Hasta Hasta luego. luego. Chao, buenas Gracias. noches. Chao. Pablo, Chao, chao, buenas chao. noches. Chao, gracias. Gracias. Ahí Juan, alguien me quería preguntar algo. yo, esa presentación, ¿la podrás compartir? Sí, Me divierte toda esa. ya está subida, la misma. Ah, esta de hoy, la de ahora. Sí, Ah, lo, perfecto, lo sí. de recién, Ahora lo subo, lo voy a subir mañana. me interesa mucho ese tema, siempre. Totalmente. Está bueno, está bueno. Y te va a venir bien, Antonella, tener un test, aunque sea este que es más de aproximación, pero te va a venir bien como orientación. Juan, Genial, yo tengo muchas un gracias. test también gratuito que es de Igualmente. 16 Ah, personalidades. Si quieres te lo paso. ¿El de Myers-Briggs tenés? Creo que sí. Me parece que son 16 personalidades que te lo dicen, hay como 4 grupos principales Sí. Hay 4 y grupos después principales que son en dicotomía. sí, y después, además de la personalidad que te da, te dice si, no sé, qué tipo de energía tenés, si sos extravertido, introvertido, intuitivo, Exactamente. observador. ¿este que me Lo tenés al pasaste? general. Sí, va, en Pasame realidad yo pagué también después el que te lo el más extiende un poco. específico. El más Sí, específico está bueno. Pero tenés el gratuito. sí, o sea, en realidad tengo el link para compartir con todos los que quieran el gratuito, Por eso, pero después yo pasame si pagué querés el y gratuito, veo qué versión tenés. Ahí lo comparto con vos si está bueno. Y si está bueno, lo compartimos con todos. dale, genial. ¿Te parece? Sí, obvio, ahí te lo paso. Gracias, Juan Ignacio. No, por favor. Muchas gracias. Chao, Chao, nos Juan vemos. Buenas Pablo. noches. Gracias.